Muy buenas chicos, el día de hoy se viene una estrategia súper increíble, muy pedida por muchos, la estrategia de Jaime de Trading Latino. La quería hacer la 100 semana, pero no me dio tiempo, por favor, revienten el botón de me gusta, me ha costado muchísimo. Spoiler, sí es rentable, de hecho, vamos por allá, es mega rentable, o sea, vean esto. Literalmente 71% de ganancia. O sea, tiras 10 y 7 vas a ganar. Tiene curvas muy abruptas que se me hacen muy extrañas, como esta de aquí o esta de acá. O sea, que realmente por ahí está como la rentabilidad. Por cierto, todo esto lo hago para estudiar, no es recomendación de inversión y solo es este indicador muestra pues un análisis de estudio y hay dos maneras de obtenerlo gratis. Toda la estrategia para que abras operaciones long y short prácticamente tú solo, o sea, no tengas que depender de nada. Y la primera es que le des like a este video, muchísimo like, o sea, que sean 500 likes literalmente. Si llegamos a 500 likes, yo voy a dejar el código abierto para que todo el mundo la use. Pero mientras, como no quiero regalarle mi código a los bots, a los chicos que van a venderlos en Fiverr o a alguna persona que lo va a hacer suyo y lo va a estar usando para mal, o sea, realmente para mal, porque aquí te voy a explicar paso a paso el por qué llegamos a esta rentabilidad. O sea, no creas que te voy a dejar al tradear. No, si te quedas en el video que va a ser muy tardado, te lo aviso, va a durar como una hora, te voy a explicar el por qué está esta rentabilidad. E incluso llego a otras cosas, a otros análisis, a otras entradas. Lo vamos a ir modificando el código aquí paso por paso y tú lo vas a ver. De hecho, mira, aquí te lo pongo todo en pantalla para que le vayas poniendo pausa si quieres y lo copies y lo pegues. O la otra, para obtener el indicador y que yo te meta directamente al grupo y ya tú decidas que me mandes tu usuario de TradingView, que me mandes captura de pantalla de que estás suscrito y que le diste like a este video y que lo compartiste, por supuesto. Y ahí pues ya te voy a meter directamente a este indicador y tú vas a poder ser magia, como tú quieras. Pero si tú eres hater, si tú no quieres darle like, si tú no quieres seguir los pasos, pues puedes copiarlo, mira, no. O puedes darle muchísimo like y cuando lleguemos a 500 lo vas a ver aquí abajo, te lo prometo, es un promiso. Sin dudar alguna, primero vamos con los indicadores que todo el mundo puede conseguir y que son gratuitos. ¿Cómo se ponen los indicadores de Jaime de Trading Latino? Pues nos vamos aquí y le vamos a poner media móvil. Aquí está media móvil, ponderada, exponencial, media móvil simple. Suavizada, pero creo que hay otra. ¿Es media móvil? Sí, sí es simple. ¿Conoces cómo? Si estás en español es media móvil, si estás es EMA. SMA. No, mira, no, no, está bien, este es simple, es EMA literalmente. No entiendo por qué no lo dejaron EMA, pero no te aparece aquí, sino que le tienes que buscar aquí media móvil, ex- media móvil. Mm, 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 aquí, están los gratis, o sea, de verdad que están los gratis. Media móvil, cruce de media móvil, no, este no es. Exponencial, perdón. Aquí es esta las que usa Jaime de Trading Latino. Aquí te aparece, de hecho te va a aparecer en 9. Entonces le das en configuración y Jaime de Trading Latino usa la EMA de 55 y la EMA de 10. Entonces aquí para adelantarnos, porque ya hice la de 10, le voy a poner la de 55. Le pones al cierre, compensación 0, longitud son 55 periodos y aquí le pones 0. Ok, y el color, por supuesto, aquí te va a aparecer de color azul, pero en el estilo Jaime usa una EMA de color naranja. Aquí está, vamos a aceptar y aquí ya tendrás la media móvil. Yo aquí ya la tengo, la otra. Si le doy doble clic, pues nos dará la media móvil. Vamos a quitar todo esto, tú tendrás algo así. Literalmente
usa la de 10 periodos y la de 55 periodos. ¿Cómo funcionan estas EMAs? Pues básicamente es un promedio que toma el precio durante 10 barras y lo promedia y hace una línea. O sea, así nosotros podemos ver, esto es una línea del promedio del precio a lo largo del tiempo. ¿Ok? Lo explico bien cuál es una media móvil simple y una media móvil exponencial. De hecho, en mi primer curso estará por acá e incluso te enseño cómo hacer una estrategia junto con estas dos medias móviles que, spoiler, sí se puede ser rentable, pero se puede ser mucho más rentable con todo. Pues básicamente, ¿qué hace Jaime? Cuando la EMA, la media móvil, o la EMA de 10 periodos, sube por la EMA de 55, que es la naranja, o sea, en este momento tenemos una subida aquí alcista. ¿Qué sería esto? Pues que tenemos un rango alcista. Cuando se cruza la media móvil hacia abajo, tenemos un rango bajista. Literalmente este pedacito sería un rango bajista. Como yo no soy Terminator y yo creo que tú tampoco, este sí es gratis para todos, vamos a ponerle colores. Ya sabemos cuándo es una subida, cuándo es un rango alcista, cuándo es un rango bajista. Literalmente es lo mismo, mira, ve. Aquí, media móvil hacia abajo, caída, rango bajista, o sea, todo esto va hacia la baja, viene un periodo. Cuando es alcista, rango alcista, todo esto va hacia la alza. Literalmente aquí, por ejemplo, no cae, llega, pega hacia la EMA, que tenemos una tendencia alcista y sigue subiendo. Cuando rompe la media móvil, baja y en ese mismo momento, ¡pum!, tendencia bajista. Esto es un código súper sencillo, es más, te lo voy a poner en pantalla y de todas maneras, este sí lo voy a dejar en la página. Te diría que en los comentarios, pero en la página lo voy a dejar. Está muy sencillo, mira, literalmente son 24 líneas para hacerlo. Y aquí yo le taché la EMA de 200. Mucha gente lo ocupa, pero tú incluso puedes ponerle más EMAs. O sea, por ejemplo, yo aquí le puse la de 200 y tú le puedes cambiar. Y esto es para que, oye, de dos indicadores que te hace TradingView, si tú tienes el TradingView gratis, yo ahorita tengo el de pago, pero imagino que muchas personas van a querer usar el indicador de gratis, ¿no? Para aprender y para ver cómo funciona el mercado. Y es muy válido. No todo el mundo aquí salió con una cuenta de miles de dólares. Entonces, pues aquí tendrías uno, dos, y luego más aparte, falta aquí el ADX y el Squeeze Momentum, y falta también el Volumen Profile. Uf, o sea, no te da, simplemente no te da para poner todos los indicadores de trading latino. Entonces, pues aquí ya vas a tener nada más uno. ¿Ok? Jaime usa la EMA de 55 y la EMA de 10 que funcionan básicamente para ver los rangos, si es tendencia alcista, tendencia bajista. Ok, también usa el perfil de volumen. Perfil de volumen de rango fijo o rango aplicado. La verdad, este casi nunca lo usa Jaime. O sea, realmente usa el perfil de volumen. Deja ver si ya se añade. Todavía no. Oh, no, no, todavía no. Entonces aquí. O sea, este de hecho es como, ¿qué les puedo decir? El más... No, no, no lo añade todavía. Ah, ya. El más parecido que te puede dar gratis es el que tiene del otro lado. O sea, que te dice dónde hay un rango. O sea, literalmente yo aquí le doy hasta aquí acá y me va a decir la parte en la cual hace más el rango y en la cual puede haber un mayor soporte. Como lo ves aquí, aquí tenemos un rango, nada más que lo tiene del otro lado, del lado derecho. Si tú lo tienes del lado derecho, yo aquí lo estoy poniendo gratis porque si tú lo tienes del lado derecho, es de paga. Literalmente se paga este indicador. Y si no, pues le vas a tener que estar haciendo así uno tras otro, bla, bla, bla. Él lo tiene del lado derecho, pero básicamente lo que hace es que te da un rango. ¿Cuál te recomiendo para que veas cuando está haciendo rango? El de Luxalgo, que literalmente es lo mismo. Fíjate, aquí ya te marca el rango y te dice dónde está haciendo el rango, dónde está el punto cero del rango, dónde se está haciendo el precio y dónde ya no tiene. Básicamente este ya te está dando muchísimo más espacio porque el otro solamente es como en la pantalla o en este, que lo tienes que estar jale, 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 jale. Y la verdad es que, pues, no, o sea, realmente es lo mismo. O sea, puedes confiar en mí o puedes ver mucho tiempo Trade Latino y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Es donde hacen rango y donde está
justamente las áreas de soporte donde el precio no va a hacer tantos movimientos bruscos o va a buscar un soporte ahí. Básicamente aquí es del indicador de Luxalgo, se llama Range Modificado Detector. Bueno, no, Range Detector, yo le puse modificado porque le puse estos backgrounds para que me diga cuando rompe el rango. Esto lo usé justamente para hacer el indicador de Trader Latino, porque si yo le ponía el volumen, el perfil de volumen, no me lo iba a agarrar porque una estrategia funciona en ciertos periodos. Entonces, cuando tú simplemente tienes una parte de esta ventana, pues no te va a agarrar toda la estrategia, sino te va a marcar cero. Y además, estar metiendo el perfil de volumen en cada operación es un mundo. O sea, literalmente te quema el coco. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo son rangos para encontrar como la mejor estrategia. Y bueno, ya suponiendo que ya está todo eso, vamos a pasar al Squeezy Momentum de Lazy Bear. De hecho, vamos a buscarlo por Lazy Bear. Aquí está. Squeeze Momentum por Lazy Bear. Aquí está. Tiene 1202. Este es el bueno, literalmente. Este es el Squeeze Momentum de Lazy Bear. ¿Ok? Y también usa algo que se llama el ADX. ADX. Índice direccional medio. Literalmente así está en español. Bueno, este se apareció. Y lo que hace Trading Latino es que los encima, literalmente. Joder. Ahí está. Los tiene encimados. Voy a suponer esto hacia arriba. Y lo que hace realmente es tenerlos aquí encimados y el ADX le cambia el color, le pone un color blanco. Estos son los indicadores que usa Trading Latino. Literalmente EMAS, ADX y el perfil de volumen. Hasta ahí estamos bien, estamos todo correcto. ¿Qué hace el ADX y el perfil de volumen? Aquí este ADX se puso con más cositas. Ah, no, es acá, el Squeezing Momentum. Básicamente, mira, ya te voy a pasar el mi indicador. Si tú aquí lo vamos a ver, tenemos, es más, le voy a dar por acá para que veas que es calcado el indicador, o sea que es el mismo literalmente. Tenemos que el ADX, yo no entiendo cómo tradea a veces con esto, de verdad, mucha gente es Terminator, pero tenemos aquí que el ADX literalmente está hacia la baja, este está hacia la baja, tiene -12. O sea, literalmente. Y si nos recorremos unas barras, joder, aquí. Si nos recorremos, tiene -1. ¿Por qué? ¿Por qué está en -1? Porque como el squeeze momentum tiene un valor, el cual, conforme a nuestra divisa, es muchísimo mayor, te puede mostrar números negativos o números positivos el ADX, haciendo que esta correlación sea muy distinta a saber en qué precio realmente está. Está en 14. De hecho, aquí lo marca, mira, aquí 14 y 14. 14.73, 14.4. Pero aquí te lo marca -900, -1000. Esto es el precio que te da en Bitcoin, pero que no te vayas a confundir de que, oye, aquí está. No, te lo da aquí. Está en 14, ADX 14.30. Igual, por ejemplo, si nos vamos en una zona donde lo tiene alto, aquí, por ejemplo, vámonos a seleccionar esta parte. Aquí te va diciendo, lo puedes ver como, bueno, acá en esta parte, fíjate cómo va cambiando, 30, etcétera, etcétera. Y aquí te va diciendo en cuánto está el ADX. Aquí, que está muy alto, está en 36.23. El mío está en 35.91. También llevar el ADX. Digo, son palabras mayores, de verdad, hacer dos indicadores con esto. No es que me quiera poner la corona, pero sí lleva su tiempo y su complejidad de entender toda la mente de Jaime Merino cómo funcionan en este ecosistema los indicadores. ¿Ok? Así se ponen gratis. ¿Qué sucede con esto? Ya vimos que el ADX está correcto, que el squeeze momentum está correcto, que incluso aquí te hace el valle, te hace todo. O sea, prácticamente está bien. Lo puedes revisar y si no, ponle pausa. Pues los voy a borrar porque ya vamos a ocupar literalmente
mi indicador y las EMAs. Muy bien, pues ya viste cómo poner los indicadores y ahora vamos a darle a explicar cuándo son las entradas de compra y cuándo son las entradas de venta según la estrategia de trading latino. Recuerda, no es recomendación de inversión. Yo aquí solamente estoy estudiando, te estoy enseñando a usar el trading algorítmico y sobre todo a fabricarlo. Y pues básicamente tenemos aquí, está en una tendencia alcista. Ya lo vimos en las EMAs cuando se cruzan, es una tendencia alcista. Tenemos también que el volumen se esté ejecutando en compra en el squeezing momentum, o sea, tienes una tendencia de volumen alcista, no tienes divergencia cerca, tienes aquí, hasta acá se nota la divergencia, pero mientras tú tienes una tendencia alcista, tienes fuerza en el squeezing momentum, lo que significa que entre más fuerza tengas, menos va a ser parable. Es como cuando un camión agarra velocidad o una bola de nieve agarra velocidad, pues va a tardar más en frenar. Ese es el squeezing momentum. El squeezing momentum es la fuerza que lleva el movimiento. Aquí, si yo por ejemplo lo adelanto, digo, aquí ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Que va a ser un rango, bla, 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 porque ahí lo estás viendo. Pero si tú aquí compras, tienes todo lo de la estrategia de trading latino. Tienes, mira, ve, tienes el squeezing momentum en 37 por arriba, con fuerza, tienes la tendencia y es correcto. Aquí pues entras directamente en una operación en long. La estrategia de trading latino es muy rentable, pero ojo, aquí quiero que toquemos un tema muy importante y es el take profit y el stop loss. Trading latino nunca demuestra en su estrategia si tienes un take profit o un stop loss. Y esto es una de las cosas principales antes de que pasemos a tocar código que quiero decirte. De esto depende si tú eres rentable en el mercado o si tú eres no rentable en el mercado y vas en pérdidas. Si tú tienes una buena gestión de riesgo, puedes tradear hasta con la luna. Literalmente hay un indicador que te enseña a tradear con la luna y es rentable. ¿Por qué? Porque te salen operaciones. No tanto porcentaje de rentabilidad, pero sí es rentable si tú tienes una gestión de riesgo y sobre todo disciplina. Esto es disciplina más que nada. Estar consciente de que te puede llevar a la victoria total o te puede llevar al caos total, pero disciplinadamente. Y sobre todo, ver que tu estrategia es rentable aquí. Por eso justamente vamos a comprobar la rentabilidad. Yo estoy ocupando un trailing stop y un stop loss. El trailing stop básicamente es que cuando esté en 0.1% después del take profit que está en 0.7, empiece a correr, pero si hay una vela de 0.1 que se va hacia abajo, automáticamente cierre la operación. Así funciona el trailing stop. Y esto ayuda mucho a ser rentable en el mercado, no a simplemente operar con take profit y stop loss. ¿Por qué? Porque tú los take profit los debes de dejar correr y los stop loss los debes de acabar completamente. Esos no los puedes dejar correr porque ahí sí vas a tener grandes problemas. Aquí, por ejemplo, estamos entrando con tiros de francotirador de 0.5%. Mucha gente entra con este tipo de tiros. Fíjate, aquí tenemos de rentabilidad 34%, tenemos porcentaje de rentabilidad 46% de 59%, y es porque aquí yo le cambié y quería hacer énfasis en esto. Esto es como tirar una moneda. Esto significa que tú de cada 10 tiros de una moneda, 4 vas a ganar y los demás van a ser pérdidas. Incluso aquí estás en factor de ganancias 1.6 y por ese 0.6% tú tienes toda esta ganancia. Pero ¿qué sucede si tú le aumentas el stop loss? No, 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 no le aumentes el stop loss porque no, no vas a perder todo en el mercado. Va a caer, fíjate, el porcentaje de rentabilidad que va a cambiar muchísimo. Tienes el 28%, tienes menos porcentaje de beneficio neto, pero tienes mayores operaciones que vas a ganar. O sea que si tú tiras de cada 10, 7 vas a ser ganador. Y literalmente tu factor de ganancias es 1.2. Aquí aumentaste drásticamente el stop loss, dejaste correr las pérdidas, lo que significa que vas a tener más rentabilidad, pero vas a tener también menos dinero
más rango de pérdida. O sea, por ejemplo, aquí está en 10,88. Si tú aquí le cambias, vamos a ponerle en 0,5. Esperamos un poquito. Prácticamente no cambió nada. O sea, realmente está casi igual. Pero si te das cuenta, el porcentaje de rentabilidad sí se redujo. O sea, aquí está siendo rentable porque hay un milagro. De verdad que hay un milagro en la estrategia. O sea, te va a llegar el punto en el que este 46% se hace un pico, por ejemplo, aquí. Aquí tú le das en máxima serie de pérdidas. Y esto morado se va a empezar a hacer así. Y te va a tocar muchas operaciones en pérdidas que te van a asustar. Aquí, por ejemplo, tenemos una que se acaba de hacer y ahorita vas en ganancias. Mira, pero imagínate esto, imagínate ver esto. Que tú como trader latino empiezas a llevar una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 operaciones seguidas en short. Perdón, en pérdidas. No sé si están entradas en largo short. Están en short, en larga, todas. Te llevas 14 operaciones seguidas y pierdes, literalmente. Ahí, ahí es donde radica la disciplina y esto yo sí lo he visto en Trader Latino. En J Merino lo he visto cómo se ha ido en pérdidas completamente streamings, así uno tras otro, y ha seguido, o sea, ha continuado. Es muy importante y por eso también te paso este script, ya sabes, solamente likes, suscribir, enviar todo y tu usuario para que tú juegues con este tipo de cosas y veas la mayor rentabilidad. Porque muchas de estas veces yo puedo poner, por ejemplo, que no sé, un rendimiento completamente loco, ¿no? O sea, que ya no es 0,7% lo que yo quiero, sino que yo quiero que el mercado me dé, ¿qué te gusta? ¿Un 2%, 3%? Espera, ¿dónde estás? ¿Cuándo? Aquí está. Vamos a ponerle un 3%, o sea, 0,5 para ganar 3%. 1 a 3, como siempre dicen los famosos traders. No, es que yo soy tan rentable porque yo siempre me voy a llevar 1 a 3. Ja, esta, spoiler, ya es una curva nada saludable. ¿Por qué es nada saludable? Fíjate, el porcentaje de rentabilidad ya te está llevando 2 de 10. O sea, tú tiras una moneda 10 veces y solo 2 vas a ganar. ¿No me crees? Ve cuántas operaciones tienes en negativo. Fíjate, todas los que te has chutado. Pero la rentabilidad matemática te da, ¿por qué? Porque tiras 5, te llevas 5 de stop loss, pero te llevas 30 de beneficio. Pero esto ya no es una curva saludable. Esto ya te está diciendo el mercado que así no debes operar. Que aquí ya hay un milagro de Navidad que te está dando el beneficio. De hecho, el milagro se llama porque va a la alza. Este es el algoritmo de trading, que este es el precio del Bitcoin. Tú estás ganando dinero solo porque el mercado te está dando, pues literalmente, fíjate, aquí lo voy a mover, te está dando rentabilidad porque el mercado está alcista. Fíjate, está en 100 en 333 versus lo que pudiste ganar, 2000, literalmente. 2000 a $300. Y eso que estoy aquí operando con $1000. O sea, pudiste ya hacerle un doble y tú te estás ganando solo $300 porque es un milagro de Navidad y el mercado está subiendo. Aquí justo ya te está diciendo el mercado que ya no debes de operar así. Que aquí hay una margen de porcentaje de rentabilidad muy malo. Ya no es un riesgo controlado. Entonces, ¿qué hacemos? 1 a 3, spoiler, solo los que venden cursos. O muy pocas estrategias, no me niego. O sea, hay estrategias que son 1 a 3, pero muy raros me he dado cuenta que tienen excelazos de 1 a 3. Que la gran mayoría de 0,5 a 3, o sea que se están llevando 6, no. Imaginemos que es 2%, un poquito más. Ya, mira, 30%, dices, ok, ya me estoy llevando más, pero fíjate los picos, este tipo de gráficas de serrucho, incluso en el copy trading,
te dicen mucho de un trade, te dicen que este trade no está tomando una gestión de riesgo adecuada, sino que va a tener muchas operaciones en negativo. Que él incluso solo ha tenido 163 operaciones, pero, o sea, este tipo de serruchos los tienes que evitar. Tu curva debe de ser realmente o muy suavizada hacia arriba, completamente siempre en tendencia alcista, no con picos así como dados, tipo de serrucho, o debe tener un pico así muy abierto, planar y otro pico muy abierto. Ese tipo de estrategias, no sé cómo decírtelo, pero son las mejores que me he dado cuenta en trading algorítmico. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a ir al 0.7%. Aquí ya vamos a ver como que ya hay mayor control y fíjate, ya hay mayor parábola en esta. Sí hay un como serrucho todavía, este no me gusta, que desde la 119 hasta la 146 fueron puras pérdidas, literalmente, o sea, muy pocas ganadas, o sea, te llevaste bastantes operaciones, casi 20 en pura pérdida, y después ya empezó a subir. Pero aquí, lo que yo te quiero dejar muy en claro es que tu rentabilidad, conforme el porcentaje de stop loss, el porcentaje que tú le pongas a tu estrategia, va a rendir mucho tu ganancia en el mercado. Y no porque tengas un mayor stop loss, significa que, mira, este tipo de gráficas son justamente las que te dicen que, ok, sí son serruchos, pero no son serruchos que bajan así completamente drásticos, sino que, por ejemplo, aquí baja, se mantiene y luego vuelve a subir. Ya no son simples serruchos que te llevan hasta acá. O sea, que se parten, que hacen así. Estos todavía bien, ¿por qué? Porque la rentabilidad va muy bien, es el 77%, pero el factor de ganancias no me gusta tanto. Entonces, vamos a ver la rentabilidad como más asertiva de Trade Latino. Yo supongo que debe de estar en 2%. 2% de stop loss, 77, todavía no. Bueno, vamos a ponerle 1.4%. Ya, mira, ya no tenemos tantos serruchos. Ya se ve como... Se ve rara en esta parte de aquí, pero ya se ve como más aplanada la estrategia. No te fijes tanto en el beneficio, sino te fíjate más que nada en el factor de ganancias y porcentaje de rentabilidad. Esto te va a ayudar mucho a saber si un trading algorítmico es bueno y sobre todo factor de ganancias, si esta cosa llega a 2 o a 3. Hay un video muy bueno que no es de mi canal, que es del psicólogo del trader y dice que un trader rentable, completamente alfa, top, que llega a 1.5 durante 5 años, o sea que su estrategia es de 1.5 en factor de ganancias a 5 años, prácticamente es un trader mega rentable. O sea que si tú aquí tienes una estrategia de 3 de 4 la de Fibonacci, busca el video de Fibonacci, el factor de ganancias que tiene. Si tú tienes aquí una estrategia rentable en factor de ganancias, prácticamente tu algoritmo está condenado a que sí vas a operar pocas veces, pero esas pocas veces te va a dar una rentabilidad increíble. Aquí hay muchas operaciones, hay más de 166, lo cual nos demuestra que la estrategia tiene un rendimiento bueno, que las propiedades son de un año, según rango de fechas. Mira, rango de backtesting del 2022 al 2024. O sea que si tú operaras con la estrategia de trading latino del 2022 al 2024, tu rendimiento sería de 29.50%. O sea, si estás operando con $1000, te llevas 294.000, perdón, $249. Si tú operas todo el año, que ya te dije, desde 2022 hasta 2024, tu factor de ganancias es 29%, lo que significa que si tú hubieras comprado, hubieras mantenido el BTC aquí, no hay comparación. O sea, quizá aquí en la operación 67 estarías todavía de acuerdo, pero ya después de ahí, fíjate, tú en BTC en ganancias ahorita tendrías $2612 si operaras con $1000. Si tú operas con $1000 solo tendrías 300, que serían los que están aquí, o sea, tendrías 300, un poquito menos, $294 de ganancia. Y aquí
tendrías 2.000, $1.500 de ganancia. Este tipo de cosas se le llaman alfa. Cuando tú en el mercado eh, operas y superas al mismo mercado. De hecho, esto es muy importante porque justamente Jaime nunca le da short. Aquí sí estamos ocupando short, pero Jaime en Bitcoin nunca le da short a BTC. ¿Por qué no le da short? Porque el dinero, lo que él te explica, es que siempre va a la baja. O sea, este sistema está decidido a que haya más inflación, más volumen y más deuda pública. Y Bitcoin lo que hace es que justamente está diseñado para que siempre absorba su volumen y carezca en el mercado. Entonces, al carecer, vas a tener menos inflación y la moneda va a ser más alta y la devaluación de la moneda, o sea, del dólar, va a hacer que Bitcoin crezca. Siempre. En cualquier activo, básicamente es esto. Todo está destinado para que sea más caro. Si tú vas al súper, obtienes los precios de la comida más caro. Si tú vas a comprar algo el siguiente año, seguramente está el doble de precio. Entonces, ir en short es como muy pocas veces lo puedes rentabilizar en el mercado. De hecho, si vamos a ver los shorts, fíjate en corto, se gana más en largo que en corto. En corto fue 13% y en largo fue 15%. ¿Por qué se gana más en largo o en corto? Esto siempre en las operaciones. Porque como te digo, todo siempre va a ir a que haya más inflación. Entonces tú cuando estés tradeando, cuando tú estés haciendo, no te digo que operar en corto es malo, pero lo que sí te digo es que siempre procures el largo. O sea, si tú tienes dudas, no vayas en corto. Siempre ocupa el largo. Él nunca le da short a BTC por eso mismo, porque la inflación está diseñada para que siempre valgan más las cosas y el corto prácticamente salga castigado. Además eso, el largo tiene un límite inalcanzable, o sea, se puede ver BTC de aquí a 10 millones. En el corto tienes un periodo de tramo de beneficio muy corto. ¿Cuál es ese? Pues $100.000, ahorita está en 100.000. Si tú operas 100.000, solo vas a ganar 100.000 en corto hacia abajo. En cambio, hacia arriba tú puedes operar 1.000.000 y dejar el largo abierto y seguir creciendo. De ahí justamente están las meme coin, de que tú compras algo en poquito y obtienes un beneficio de rentabilidad muy alto. El problema de esto es darse cuenta cuáles son las señales del mercado y cuáles son estas pequeñas meme coin que, que tú vas a obtener en beneficios. Bueno, quiero hacer esta clase, espero que no te vaya aburrido, espero que sigas aquí, porque es muy importante que tú veas esto y aprenda sabiamente sobre stop loss. Jaime Merino tiene una estrategia de stop loss muy buena. Recuerda que este indicador, básicamente te vas aquí, te dejo el código, está muy sencillo, son unas pocas líneas y vamos a empezar a ver lo que sucede. Pues los indicadores, ya que vimos la estrategia, vamos a ver que sí es rentable, que está bien. Y vamos a operar primero una operación en short, por ejemplo. ¿Por qué esta entrada en short es válida? Aquí la tenemos. Nos vamos al Squishy Momentum. Perdón, esto lo voy a intentar arreglar, pero tienes aquí una tendencia bajista. La EMA de 10 la tienes por abajo de la de 50. La EMA trae fuerza, o sea, está en rojo, por eso tenemos aquí el rojo. Tienes aquí también, en el que te pasé, en el rango, lo tienes en rojo. Ahorita lo voy a quitar, pero para que se vea mejor. Pero aquí ya hicimos un rango y lo tienes en rojo. Entonces pegó en la EMA, rebotó, cayó, y una vez que cayó, tenemos aquí fuerza en el volumen. Tienes un volumen fuerte. Y el ADX es un camión. O sea, fíjate cómo hasta aquí va cambiando de color. Ya va en morado. O sea, trae una fuerza imparable de velocidad. Incluso aquí se hicieron muchas operaciones que fueron ganadas. Y si tú eres más listo, si tú no quieres dejar de ganar en el mercado, te pones directamente desde aquí en long, literalmente, perdón, en short, y te tomas toda esta caída hasta donde llegue, ¿no? Creo que ya incluso una lámpara se apagó. Lo siento, me quedé un poco de tiempo hablando aquí.
Pero básicamente es esto. El ADX funciona como una fuerza. Entonces, esto es equiparable, ya te digo, como un camión que tú vas agarrando fuerza. El volumen es equiparable cuánta cantidad de órdenes se están comprando y se están vendiendo en ese momento, si tú vas haciendo operaciones. Vamos a ver otra. Nos vamos a aquí, esta es 6.76. Largo, fíjate, otra de las joyas maestras. Tienes fuerza en el ADX. Tienes la tendencia alcista. Tienes divergencias que te están dando vende, 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 vende. Esto es una cosa muy importante que también les quiero decir. Las divergencias nos sirven casi para, para fregar, para fregarte trades si no tienes nada. Si aquí la tendencia te está diciendo que es alcista y tienes fuerza, la divergencia pasa a segundo plano. Literalmente pasa a segundo. ¿Por qué? Porque aquí te puede dar una divergencia de que el precio sigue subiendo y que el volumen no. Pero como no cae el precio, sino está haciendo rangos, cada uno está haciendo, se está siguiendo haciendo rangos, lo que sucede es que aquí no aplican las divergencias, no aplica también otros indicadores. Si de aquí tuviéramos, por ejemplo, el, ¿qué te gusta? El RSI. Si tenemos el RSI y está sobrecomprado y te está marcando que vendas y que bla, 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 ignóralo. Mucha gente por eso pierde en el mercado, por escuchar divergencias, indicadores, etcétera, etcétera. Porque no rompe la tendencia, no cruza, no hace que sea una señal válida de que te retires del mercado. Literalmente aquí no veo que esta EMA se rompa, o sea, no veo, simplemente veo un máximo cada vez más alto que el otro. No veo que haga esto el mercado y que cambie la tendencia hasta acá. Está un 50% FIBO, un retroceso FIBO y que digas ya cambió tendencia. No, esto ni siquiera lo explica Trader Latino de FIBO. Realmente él no ocupa FIBO, yo sí. Pero, pero aquí no veo que ninguno. Aquí no veo que, por ejemplo, esta tendencia aquí sí es válida. Fíjate, aquí tenemos, hacerlo un poquito más para acá abajo. Aquí tenemos que llega el precio, tiene muchísima fuerza, tiene una tendencia alcista, pero ¿qué pasa? Que empieza una caída y rompe aquí, rompe la EMA de 10, rompe la EMA de 50, cae hasta abajo. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a tener una tendencia bajista en la siguiente. Aquí si te fijas, sube, apoya en la EMA y ¡pum! Cae. E incluso la señal es válida. ¿Y por qué no entras aquí? ¿Por qué no simplemente entras con una operación? Porque si nos regresamos, el ADX, que sería esta línea verde, sí tiene fuerza, pero no tiene tanta fuerza como para darnos una entrada en short o darnos una entrada en long. De hecho, es muy importante que tú ocupes el ADX, que si nos vamos acá, mira, le damos en retroceso, seguro está en menos de 22, porque yo lo tengo programado que para 22 y empieza a dar ya señales de compra y de venta. Está en 21, casi en 22. Si esto hubiera superado un poquito más, hubiéramos entrado en una tendencia alcista. Y si este ADX tuviera un poco más de fuerza, hubiéramos tenido una reacción de long. Pero como el ADX no tenía fuerza y sí teníamos una tendencia, teníamos todo para entrar, pero no teníamos esa fuerza del mercado que se necesita, pues no entras. Así es la disciplina. Como ya te lo menciono, la disciplina muchas veces recae en que tú operes y tú seas ganador en el mercado. Por ejemplo, aquí, fíjate cuántas operaciones se comió negativo Trader Latino. Muchísimas, y lo he visto, o sea, yo mismo lo he visto que él entra y dice, baja más, compramos más, gestión de riesgo en la billetera fría, llevamos desde los 20.000 comprando, o sea, él hasta te lo dice, yo no soy el último en comprar, yo soy de los que compran, a veces sí, a veces no, e incluso el porcentaje de rentabilidad es bastante acertado.
Si nos vamos a lo que él dice, no puedo poner, pero él dice que el porcentaje de rentabilidad que él tiene es de 60.96%. Entonces, para entrar en la estrategia de trading latino, ¿qué necesitamos? Y esto te lo paso rápido y sencillo. Necesitamos, vamos a ver una operación que esté perfectamente bien ganada. Esto, por ejemplo, de $18. Necesitamos que tengamos una tendencia alcista. Check-in en la tendencia alcista, verde. Necesitamos fuerza en el ADX, que el ADX empiece a tomar fuerza. Aquí ya está subiendo y está tomando fuerza. Es más, vámonos para acá, para verlo en una barra. Fíjate esta barra. Tú ves esta barra y dices, no, ya me voy a salir, ya no va a subir más, ya me dio miedo, bla, 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 bla. Pero el ADX trae fuerza. Él incluso dice, cuando te dice esto, dice, rebote a la media o literalmente hace un soporte y sigue subiendo. Literalmente así él te lo dice y es válido. ¿Por qué? Porque si aquí vas a hacer un rango, fíjate el mini rango que hizo, ni siquiera pega en la media y sigue subiendo. Entonces, ¿tú qué tienes? Tendencia alcista, fuerza. Fíjate el ADX en 48. Muchas veces nosotros no somos conscientes de cuánto está sumando. Es más, creo que hay gente que ni siquiera el número que te enseñé de acá, del lado de X, ni siquiera lo ve. Simplemente dicen, tiene fuerzas, pero este, así de chiquito como se ve, tú no te imaginas que tiene 48 de fuerza. O sea, trae un tren que te va que te va a hacer una subida alcista cañona. Entonces, vamos a hacer una pequeña tablita. Aquí lo vamos a poner, de hecho lo voy a poner acá para que esté eh, en lo que tenemos que tener. Cosas que tenemos que tener en cuenta para entrar en la estrategia. ADX alcista. Tendencia alcista. Esto es un long, ¿eh? Tendencia alcista. ADX alcista, tendencia alcista. Fuerza en el ADX. Volumen. Y prácticamente es lo que ocupa Jaime de Tren Latino. Ya cuando él entra, pues vemos los resultados y vemos que las EMAs están correctamente muy bien. Ahora vamos a juguetearle un poquito más a este indicador. De hecho, aquí te lo dejo otra vez por si le quieres copiar y hacer lo que tengas que hacer. Digo, mandar un correo y darle like. Es mucho más rápido, pero pues no sé, hay gente que le gusta, ay, perdón, aquí en gente que le gusta pues sufrir. Y si está en 500 likes, pues también bienvenido sea. Si no, pues aquí mira ya para que sufras un ratito y le subas. Bueno, aquí está. ¿Qué estoy ocupando en el long? Para confirmar que no tenga divergencias bajistas en menos de 5 barras. Lo cumple. Que el ADX sea mayor a 30. Lo cumple. Que el squeezing momentum tenga un valor positivo, o sea, un volumen verde. Lo cumple. Que la EMA de 10 sea mayor que la EMA de 55. Cumple. Que esté en verde. Que esté en verde el squeezing momentum y que no haya divergencias bajistas. Luego después, que el cruce sea literalmente el máximo y mínimo de este rango, que es justamente el rango de volumen. Aquí se rompe, si te fijas es esto, está en un rango, se rompe, lo toma positivo y una vez que lo toma positivo, la siguiente vela toma long. Aquí de hecho está tomando en long. Entonces, que el rango se rompa y que el close sea un poquito mayor que la EMA de 10. ¿Esto para qué? Porque si aquí tú tienes la EMA de 10, que sería la de abajo, y tienes la EMA de 55, si tú abres aquí un long, lo puedes abrir acá, y te puede salir muy bien. Perdón. Te puede salir muy bien y se puede ir un poquito, pero tienes mayor probabilidad de perder. Entonces, el close de la EMA tiene que ser arriba
de la de 55. Tiene que cabalgar, o sea, tienes que decir, esto trae fuerza y va a cabalgar. Si tú haces esto como aquí, por ejemplo, aquí, ¿por qué no entré? Si tiene todo. Tiene una divergencia bajista. Ya desde ahí no entras. Tiene una ADX bajo en rango. O sea, no trae fuerza. Recordemos, el ADX es fuerza. Creo que lo he repetido muchas veces, pero quiero que se te quede marcado. No es esto, sino tú aquí debes de ir y debes decir cuánta fuerza tiene el ADX. Y si es en el gratis, tienes que ver aquí que dices cuánta fuerza tiene. Y de ahí tú decides si entrar o bajar. ¿Ok? Esto es lo que yo he visto. Otras cosas que yo he visto interesantes en las entradas de trading latino, te voy a dejar con rango roto. Estas es cuando estamos usando el perfil de volumen y tenemos un rango. Aquí tenemos uno también muy bueno. ¿Y qué voy a ocupar en este? Cuando no hay divergencias bajistas en cuatro gráficas, cuando tienes el ADX bajista y el ADX alcista. Si tú operas con puro ADX y sin divergencias, ¿qué pasaría si no estás ocupando el squeeze momentum? Simplemente te fijas en la divergencia y estás operando así. Vamos a darle en actualizar y vamos a ver. En verde, literalmente en verde. O sea, ya no, ya aquí, por ejemplo, estás operando en short, pero estás en verde. Mira, fíjate, con el puro X que te está diciendo a la baja y en verde. No, pero ¿cómo es posible? ¿Qué más tipo de magia es esto? ¿Cómo es esto posible si tienes el stop loss en 1.4, 0.7? Sí, está correctísimo. Está en verde. El problema es la disciplina que tienes en el mercado. El factor de ganancias, por ejemplo, aquí ya tienes más operaciones, o sea, vas a estar operando a cada rato y no creo que las encuentres todas. Tienes menos porcentaje de rentabilidad, tienes un factor de ganancias un poco más y creo que de pérdidas tienes lo mismo. Pero, pues, aquí es distinto, ¿no? O sea, ahí te das cuenta que con dos, tres indicadores, pero la disciplina que tienes, si la controlas, vas a hacer que tengas unos buenos factores. Aquí hay otro, por ejemplo. Cuando toca el precio con la EMA, vamos a ver este está interesante también. Vamos a ver, cuando tienen cuatro divergencias, no tiene divergencias bajistas, o sea, no tiene divergencias bajistas en los otros, tiene el ADX mayor a 22, tiene una tendencia alcista y toca la EMA con lobo, o sea, cuando cierra el mercado y toca el precio de la EMA. Tienes también, a ver, creo que no se está actualizando. Si no, pues se lo añado al gráfico ahorita. Voy a quitar. Esto como me enoja de TradingView y eso que tengo la versión de pago, la más pro, me enoja bastante. Que no se actualice luego muchas veces. Aquí en simulador de estrategias. Vamos a cambiarle el porcentaje. Vamos a entrar con $1000 en USDT. Y aquí ahorita todavía le vamos a poner 0.212, que es lo que te cobra de comisión el exchange. Pero fíjate, ya solamente tienes 27% de 27 operaciones, o sea que tienes muy poquitas, entras muy pocas veces al mercado, tienes casi el mismo porcentaje de rentabilidad y tienes un factor de ganancias de 1.7. Para mí esta estrategia está en más o menos. ¿Por qué? Porque no operas casi, pero pues cuando operas ganas bastante. O sea, por ejemplo, ve aquí. Aquí ya es cuando tú dices, aquí viene un short y lo voy a operar y ya ahora sí se viene. Vamos a ver qué criterios puse en el script. A ver si se cumplen. Primero, no tienes divergencias bajistas en los últimos 4 periodos. Se cumple. No hay divergencias bajistas en las últimas 4 de rango. Literalmente, aquí, en estas 4 barras, no hay divergencias bajistas. La divergencia bajista está aquí, pero han pasado 1, 2, 3, 4, 5. Por una, entró. No hay divergencias alcistas. Perdón, están aquí, es divergencia alcista. Entonces, de aquí a acá, vamos a ver cuántas barras han pasado.
9 barras, o sea, tienes una diferencia bastante brutal de divergencias alcistas. Fíjate, aquí te dice que va a subir, pero el ADX te dice lo contrario, el ADX te dice tengo fuerza para seguir cayendo. Tienes fuerza para seguir cayendo, fíjate, el ADX está hasta como por acá. Tienes fuerza para seguir cayendo, tienes, no tienes divergencias y empiezas a crear una tendencia bajista porque aquí está en rojo, fíjate, no es mucho, pero está en rojo. Como tienes todo eso, vamos a ver qué más le puse. Y la EMA de 10. Pero en la EMA al cerrar toca la de 55. O sea, está cerrando hasta arriba, así hasta la tendencia máxima, caer. Y te tragas todo esto de take profit. Incluso te lo puedes seguir más, pero aquí, ¿qué pasa? Y ya está subiendo el ADX y que ya te está empezando a hacer un rango. Si te fijas ya en el rango modificado todavía no aparece, pero aquí ya te está empezando a hacer el rango. Mira, aquí ya te está haciendo el rango y acuérdate que el precio es cae, hace rango, sube. Es fluente el precio, fluencia. Una llama es fluente. El mercado es fluente. La gente es fluente. No todo el tiempo vas a encontrar una persona de buenas, no todo el tiempo vas a encontrar una persona de malas. Simplemente es la fluencia, el rango que tenga en ese momento y cómo encuentres la tendencia de esa persona en ese momento. Aplica para la vida, para las personas. Esto es belleza, literalmente. Y pues ya se me está agotando literalmente la batería del computador. Espero que haya quedado muy claro que llevo aquí ya bastante tiempo hablando, que entiendas cómo entrar al mercado, para qué sirve cada indicador, cómo puedes encontrar estas órdenes. Te recuerdo, dale un super like, compártelo. Si tú quieres este, que sería ya, te lo dejo con varios, incluso con varias entradas, te puedo poner entrada por tal, te le puedo poner varias entradas. Me pasas tu usuario de TradingView, me pasas, le digo la captura, te suscribes y gratis. ¿Es rentable Trading Latino? Sí. ¿Cuáles son sus errores que yo veo? Que él no está poniendo, vamos a ver, ¿es rentable? Sí. Su estrategia se ve que es permeable en el futuro. Por supuesto que sí. Se ve que su estrategia va a ser muy rentable en el futuro. ¿Tiene stop loss y take profit correctos? Más o menos. ¿Tiene una gestión de riesgo correcta? Sí. Incluso tiene un documento de gestión de riesgo muy bueno. Y otra de las cosas, él es disciplinado. Por supuesto, no se deja llevar por que pegó el límite de compra, que compró aquí. No. Él dice, si yo voy a comprar Bitcoin en 200,000, es porque me está dando entrada en 200,000. Y eso es lo importante. Si tú compras con la luna, si tú compras con Fibonacci, que ya lo vimos en otro video, si tú compras con Donchan, que es, ya también me hice una estrategia de Donchan en otro video, en ese momento te vas a dar cuenta que la rentabilidad te va a beneficiar muchísimo. Aquí lo estamos viendo, o sea, realmente el tú ser disciplinado y seguir el riesgo completamente va a hacer que tengas maravillas completas. O sea, aquí ya lo estás viendo en varios tiempos de estrategia, varias órdenes de compra que tiene Trade en Latino. Y esta que para mí fue como la más fuerte de las que pude estar actualizando y probando para que llegaras a un resultado y pues tú lo tuvieras, ¿no? Aquí te vas a dar cuenta que va a cambiar, bueno, que literalmente es rentable, ¿no? Aquí ya cambió, vamos a verlo. Y ve, o sea, aquí, por ejemplo, parece que está todo mal, pero cuando tú le cambias al stop loss, aquí ya debe de estar distinto. Stop loss, fíjate, el take profit de 2.5. Acuérdate que entre más take profit probablemente sea peor porque te estás llevando menos comisiones. Y si te llevas el 0.5, a lo mejor es mejor. Aquí depende de cómo entres al mercado, cómo tú veas la cantidad. Aquí, fíjate, ya cambió, otra vez volviendo. Y así puedes estar todo el día. O sea, ya lo vimos que aquí muy importante el take profit y el trailing stop. Sobre todo el trailing stop me he dado cuenta que ayuda muchísimo a que tengas estrategias ganadoras.
y que te lleves un buen porcentaje. Aquí vamos a ponerle 1.5, 1.5. Vamos a ver qué sucede. Y pues esto, quería cerrar con esto, que tú operes bien el mercado, que te adecues justamente. Vamos a ponerlo en el simulador de estrategia. Aquí ya debe estar todo en verde porque Bitcoin tiene tendencia alcista. Aquí es donde lo dejamos. Te adecues al mercado, a la rentabilidad, ser disciplinado y sobre todo a que comprendas que muchas veces pues los operadores te hacen pensar que todo el día es de estar tradeando y no es cierto. O sea, fíjate, esta fue en un mes prácticamente, esta fue, sí, fue el 26, fue el 11, fue el 10, fue... Tú no te sientas a tradear en una hora y dices, aquí yo voy a tradear a las 7 de la mañana y voy a buscar una operación porque está abriendo la bolsa de Londres y bla, 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 bla. En tu estrategia, si tú me das la estrategia, funciona. Repito, esto estoy hablando del Smart Money, otra estrategia que incluso después la voy a alzar de la rentabilidad, pero otro trader, el psicólogo del trader la tradeó y se dio cuenta que era imposible que tú le ganaras porque estabas en 60% y tenías que acabar con todas las operaciones. Aquí la verdad yo sí creo que es rentable, yo sí creo que puedes encontrar mucha rentabilidad y sobre todo puedes atornillarle, ponerle más énfasis en tener una estructura del mercado más precisa en el stop loss y el take profit y literalmente dejarla súper ajustada para que tú puedas entrar bien al mercado. Yo creo que él sí es rentable, lo ha mostrado en sus, en sus Spot Infinity y pues ya me queda nada de batería. Espero que te haya gustado mucho, que le digo que le des un like, que te suscribas y si tienes alguna duda, por favor, déjame en los comentarios si no quedó claro. Intenté ser como lo mejor y más fácil y más sencillo, más rápido en explicarte esto para que no tomes entradas. Y bueno, hasta luego.